Qué lío. Bueno. ¿Alguien que me pueda decir si estoy compartiendo pantalla? Sí, doctor, se está compartiendo la pantalla. Ya, que no sé qué ha pasado, que me he salido de la clase. Están todos, ¿no? Vamos a empezar. Bien, diagnóstico de embarazo y fisiología del embarazo normal. ¿Qué es el embarazo normal? El embarazo se define desde el momento de la fecundación del ovocito y hasta aproximadamente 9 meses después que se produce el parto. Ese es un embarazo normal. Y este embarazo normal se puede evaluar por semanas de gestación más días. ¿Sí? Entonces vamos a sacar una cuenta y esto a partir del momento de la última menstruación. Y esto se va a determinar nos va a determinar las semanas de la edad gestacional. Ahora vamos a tener un embarazo normal, de término, de las 37 a las 42 semanas. Si se pasa de las 42 semanas, va a ser un embarazo post-término. Un embarazo pretérmino va a ser menos de 37 semanas y además se puede clasificar el embarazo por trimestres o por la primera mitad y la segunda mitad de la gestación. La primera mitad corresponde hasta las 20 semanas y la segunda mitad a partir de las 21 semanas. Mientras que esta clasificación por trimestres, el primer trimestre será hasta las 13 semanas, el segundo trimestre de las 14 a las 27 semanas y el tercer trimestre de las 28 hasta el momento del parto. Ahora, ¿cómo podemos hacer diagnóstico de embarazo? Hay signos de presunción, se presume embarazada, hay una probabilidad grande de embarazo y los signos de certeza. Vamos a ver los signos de presunción. A veces las señoras piensan que no le ha venido la menstruación y están con dudando si están embarazadas, ¿no? Dicen, debe ser psicológico, y estoy muy preocupada, es por eso que no me ha venido la menstruación, pero en realidad esta falla menstrual se puede acompañar con sangrados irregulares, especialmente si hay un embarazo ectópico o un aborto que se esté produciendo en forma espontánea. O también puede haber dolor a nivel pélvico, congestión y sensibilidad mamaria. Las glándulas mamarias se ponen muy turgentes, muy sensibles, náusea y vómito, fatiga y orina con frecuencia. Bueno, la náusea y vómito es bien importante, ¿no? Es un signo de presunción grande, pero podemos hacer diagnóstico diferencial de esta patología. Puede ser que la paciente o la señora esté con una gastritis y entonces va a tener náusea y vómito y no necesariamente estar embarazada. Esos son los signos de presunción, se presume embarazada. Y los de probabilidad, ya avanzando el embarazo, evolucionando el embarazo, vamos a tener signos generales de probabilidad, como el abombamiento abdominal, pero eso a partir de las 16 semanas de gestación, eso ya es un embarazo ya medianamente avanzado, o pigmentación de la línea alba en el abdomen, se va a hiperpigmentar la línea alba, se va a hacer una línea hiperpigmentada y eso es un signo de probable embarazo. Además, a nivel mamario vamos a tener una hipertrofia de las glándulas mamarias, una pigmentación de la aureola, están viendo ahí, aumento de la red venosa por el flujo vascular que llega a la glándula mamaria. Esta glándula mamaria debe prepararse para producir leche y también vamos a encontrar hipertrofia de los tubérculos de Montgomery y puede haber aparición de calostro. Estos son de probabilidad de embarazo, signos de probable embarazo. Y los signos clásicos de probabilidad de embarazo vamos a detectarlos al hacer un tacto vaginal y vamos a encontrar que el útero puede estar aumentado de tamaño. ¿Sí? Un útero aumentado de tamaño es un probable embarazo. Y ahora cambios en la forma de este útero. Vamos a tener el signo de Piszczek, que es aquel que está en la parte superior derecha de su pantalla.
es el abombamiento, es la irregularidad o una asimetría en uno de los cuernos, donde probablemente se está implantando el embrión. Sí, es el signo de Piscacer. De noble budín, el de noble budín es el reblandecimiento, aquí tenemos el reblandecimiento del cervix y además el abombamiento del útero. El signo de Hegar, tenemos ahí arriba, el signo de Hegar, hay una, no separación, sino una diferenciación importante entre el cervix y el útero, y vamos a tener un signo de Hegar 1, Hegar 2, estamos viendo ahí en la pantalla en la parte superior, entonces vamos a encontrar ese signo, y también se puede ver el signo de Chadwick. El signo de Chadwick es la coloración violácea que adquiere la vagina y el cervix por el aumento en la vascularización a este nivel a medida que va evolucionando el embarazo. Y finalmente el signo de Godel es un signo de un reblandecimiento uterino. Aparte del agrandamiento del útero, hay un reblandecimiento del útero. Esto es clínica, es muy antiguo, es cuando no teníamos el ecógrafo, pero actualmente los signos de certeza del embarazo van a estar dados por quien no tiene un ecógrafo ahora en el consultorio o fácilmente se le puede mandar a la paciente a hacerse una ecografía y vamos a tener la visualización del feto, del embrión dentro del útero, vamos a tener la detección de los movimientos fetales a partir de las 16 semanas o a partir de las 20 semanas en las primigestas principalmente, y la palpación de las partes fetales, ya pero en embarazos un poquito mayores, detección del latido cardíaco fetal, que se hace a partir de las 12 semanas aproximadamente, aunque el latido cardíaco ya está presente a partir de las 5 semanas, pero a partir de las 12 semanas podemos escuchar con un aparato, un detector Doppler, el latido cardíaco fetal. Entonces ya tenemos, estos son signos de certeza del embarazo y podemos corroborar este embarazo a través de una prueba de laboratorio. Vamos a pedir la hormona gonadotrofina coriónica, que se va a producir tempranamente en la gestación, porque donde se produce esta hormona se produce en el trofoblasto. Entonces, este feto, este óvulo fecundado va a empezar a migrar o viajar hacia, es fecundado en el ámpula de la trompa, va viajando hacia el útero, y en ese su viaje va a dividirse en 2 células, en 4 células, en 6 células, en 8 células, en 16 células, y se va a convertir en una mórula. Y esta mórula, ya llegando al útero, después de un viaje de unos 5 o 6 días, llega a la cavidad uterina, y esta mórula se diferencia básicamente en el blastocisto, y este blastocisto va a tener una capa de células externas que van a conformar el trofoblasto y unas células internas que van a ser el embrioblasto. Y este trofoblasto va a producir una hormona, la hormona gonadotrofina coriónica, para estimular a la vigencia del cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo no se muere y siga produciendo progesterona. Eso van a ver seguramente en el ciclo hormonal hipófisis, ovario, endometrio. Entonces, se produce esta hormona gonadotrofina coriónica, y si nosotros esta la podemos detectar, puede ser en orina o puede ser en sangre. Si detectamos en orina, son unos kits de venta libre en la farmacia, se puede detectar esta gonadotrofina, o más preciso es detectar la fracción beta de esta gonadotrofina en suero. Entonces se saca un poco de suero de la paciente y se hace la verificación de esta hormona. Si está presente, pues hay un embarazo. Ahora, por imagen, también podemos hacer diagnóstico por imagen. Tenemos una ecografía y esto se puede hacer muy tempranamente, ¿sí? A las 4 semanas ya se puede saber la edad gestacional o se puede detectar al embrión. Además, nos va a permitir esto ver si el embrión está vivo, si está dentro del útero, si es un solo embrión, si son 2, si son 3, si es un embarazo ectópico, si es una amenaza de aborto o es un aborto, y nos permite también calcular la edad gestacional. En el primer trimestre
podemos ver el latido cardíaco a partir de las 3 semanas de gestación, 3 a 5 semanas de gestación. Vamos a ver que dentro de la cavidad uterina está un embrión y esta información está rodeado por un endometrio hiperecoico que se llama deciduo en realidad este endometrio, que va a alimentar a este embrión que se está anidando. Y además, si hacemos una correlación entre la ecografía y la beta-HCG, va a haber una relación directa. ¿Sí? Vemos el embrión y la beta-HCG va a estar arriba de 2.000 unidades por decilitro, eso es bien importante. Ahora, en el primer trimestre, ¿qué podemos hacer con la ecografía? Vamos a datar, o sea, vamos a dar la edad gestacional a este embrión, podemos ver la viabilidad del embrión, si está viable, si está muerto. Las anormalidades del embrión también son bien importantes, se pueden detectar en el primer trimestre a través de una ecografía. Anormalidades de la placenta, una placenta previa, una placenta ácreta, se pueden ya empezar a detectar a este nivel, a esta edad gestacional, perdón, y la evaluación de un embarazo que esté fuera del útero, un embarazo ectópico, y el número de embriones. Esto se detecta en el primer trimestre. También se puede detectar si este embrión tiene un latido. A las 5 o 6 semanas de gestación ya se puede ver el latido cardíaco fetal y con un ecógrafo que tenga un Doppler, entonces se puede ver el flujo cardíaco y se puede ver incluso la frecuencia cardíaca fetal, que va a estar al orden de 120 a 160 latidos por minuto. También se puede detectar si es un feto único o son dos o tres dentro de la cavidad uterina. Ahora, entre el segundo y tercer trimestre, ¿qué vamos a hacer? Se detectan en el segundo trimestre, después de las 20 semanas generalmente, en la segunda mitad del embarazo se pueden detectar anomalías fetales, la trisomía 21, 18, 13, Cri-du-Chat, se pueden ver a través de una ecografía bien realizada. Se va a evaluar la cantidad y las características del líquido amniótico, se va a determinar la posición fetal, si está transverso, si está cefálico, si está pélvico el feto, y también nos puede servir esta ecografía entre el segundo y el tercer trimestre como una guía para procedimientos invasivos. Entonces ya una vez que tenemos esto, podemos establecer la fecha probable de parto. La fecha probable de parto se detecta a través de la última menstruación, a partir de la última menstruación, el primer día de la última menstruación, y a esa fecha de la última menstruación, según las reglas de Naegeli, se aumentan 7 días y se disminuyen 3 meses, por decirles. La última menstruación ha sido el 16 de mayo. A este 16 le aumentamos 7 días, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de mayo. Pero a los meses, a mayo, que es el mes 5, les restamos 3. Si le quitamos al mes de mayo 5, les restamos 3, entonces vamos a quedar en febrero. Entonces, a los días tenemos, hemos dicho 16 de mayo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de febrero sería la fecha probable de parto. Este es un cálculo aritmético fácil de hacer. Y además ustedes tienen ahí, van a ver unos círculos, unos gestogramas, y estos gestogramas actualmente se pueden bajar en el celular, y ustedes hacen el cálculo directamente anotando la fecha de última menstruación, y este gestograma automáticamente les va a dar la fecha probable de parto. Además que les da la edad gestacional en el día que están haciendo el examen. Por ultrasonido, por la ecografía, se puede medir la longitud cefalocaudal, esto al principio del embarazo, en el primer trimestre, y nos va a dar la edad gestacional. Y esto es bien importante, esta edad gestacional es para hacernos un pronóstico de la fecha probable de parto y nos va a dar un dato fidedigno a esta edad gestacional. Más después, en el segundo o tercer trimestre, pues disminuye mucho la fecha probable de parto a través de una ecografía en esta edad gestacional. En el primer trimestre, 90% de certeza que nos va a dar la edad gestacional. En el segundo trimestre solamente baja
se va a disminuir hasta un 60-70%, y en el tercer trimestre solamente en un 50% nos puede datar o nos puede dar la edad gestacional. En el segundo o tercer trimestre vamos a medir la longitud del fémur, el diámetro biparietal y la circunferencia abdominal para sacar la edad gestacional. Aquí tenemos en el primer trimestre se mide desde la cabeza hasta las nalguitas, es la longitud cefalocaudal. Entonces esto nos va a dar la edad gestacional de este embrión. En el segundo trimestre vamos a determinar la edad gestacional a través del diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Entonces, estos datos tomamos en el ecógrafo, medimos, y el ecógrafo, como es una máquina, es una computadora, nos va a determinar la edad gestacional. Cuanto más pequeño sea el feto, pues la edad gestacional va a ser, o sea, la fecha probable de parto la va a alargar. Cuanto más grande sea el feto, la fecha probable de parto va a ser más corta. Es una máquina el ecógrafo, pero si nosotros sacamos la edad gestacional a través de la última menstruación de la paciente, de la fecha de la última menstruación, sacamos la edad gestacional y sacamos la fecha probable de parto, pues esto es muy fidedigno. Los cambios fisiológicos en el embarazo, este es el otro tema que vamos a ver enseguida. Y estos cambios fisiológicos, ¿a qué se deben? ¿Qué nos hace que hay estos cambios en la mamá que está embarazada? Principalmente la placenta. La placenta es un órgano bien sabio, poco conocido hasta ahora. La placenta hace que el feto desarrolle, el útero se distienda, produce líquido amniótico, produce una protección al feto de infecciones, produce además alimento para el feto. La placenta es una cosa maravillosa y hay que estudiarla mucho. Y cuando esta placenta se enferma, también pues produce daño fetal, repercute en el feto cuando la placenta está enferma. Entonces es la placenta la que nos va a hacer que se produzcan estos cambios fisiológicos durante la gestación, y que van a favorecer el crecimiento y desarrollo del feto, y además preparar al cuerpo de la mamá para un eventual parto. Estos cambios anatómicos y fisiológicos en la mujer embarazada se van a producir gracias a las hormonas, a las enzimas, a la fisiología de la placenta. Aquí vemos unas señoras en el primer trimestre, luego en el segundo trimestre van cambiando hasta la postura, va aumentando el tamaño del útero, van aumentando las glándulas mamarias en tamaño y en cantidad de leche. Y en el tercer trimestre ya tenemos una paciente completamente diferente a la que empezó el embarazo hasta el momento del nacimiento. ¿Qué va a pasar en el útero? Gracias a las hormonas que se están produciendo en la placenta, la masa uterina aumenta aproximadamente desde un útero de 70 gramos, es una cosita muy, muy pequeña, hasta más o menos 1100 gramos. Miren cómo ha crecido este útero. El volumen también aumenta desde un útero de 10 ml de ese volumen hasta unos 5 litros. ¿Sí? Esos son los cambios que se producen en el útero. Aparte que va a haber una hipertrofia de la pared uterina, aumento del tejido fibroso y elástico, y todo esto va a estar mediado por el aumento de los niveles de estrógeno. Ahora, aumenta también el flujo sanguíneo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque gracias a este aumento del flujo sanguíneo vamos a tener una buena reserva fetal, una buena alimentación fetal. ¿Por qué? Porque desde 50 ml, que es un útero no grávido, va a aumentar hasta 750 mililitros al final del embarazo, y esto también nos va a predisponer a que esta paciente tenga una gran probabilidad de una hemorragia durante la gestación. Contracción muscular, se van a producir contracciones de preparación del útero para que antes del parto. Estas son las contracciones de Braxton Hicks, y estos van a estar mediados por
el aumento de los niveles de progesterona. Acuérdense que el estrógeno aumenta al principio de la gestación y luego el estrógeno es bloqueado por el aumento de la progesterona, y la progesterona es la que va a hacer que el útero se distienda, aumente la vascularización, se produzcan estas contracciones fisiológicas de Braxton Hicks, y además se va a producir un tapón en el cervix, y vamos a ver enseguida, que va a impedir la entrada de bacterias que están en la vagina. Entonces el cervix se ablanda, se vuelve a su lado por la vascularización, aumenta la vascularización, se produce un edema cervical, una hipertrofia de las glándulas cervicales que van a producir este moco. Todo esto gracias a la liberación o la producción de progesterona. ¿Y dónde se está produciendo esta progesterona? En la placenta. Se puede sufrir además una eversión de las glándulas cervicales, y esto hace que puede haber una hemorragia en el cervix por esta eversión de las glándulas que se van hacia la parte externa del cervix, del cuello. Se produce este tapón mucoso, que es una barrera inmunológica para que no entren bacterias al contenido uterino, esto producido por la progesterona a nivel cervical. Los ovarios aumentan de volumen, y además se suprimen los niveles, la producción, la formación de hormonas durante la gestación en los ovarios. ¿Sí? Por los niveles elevados de estrógeno se van a suprimir la maduración de folículos, la producción de estrógeno y progesterona a nivel ovárico. ¿Sí? Esto es bien importante porque esto hace que se mantenga el embarazo, porque el ovario no está en reposo en realidad durante la gestación. El cuerpo lúteo, que suministra progesterona durante las primeras fases del embarazo, aumenta de tamaño gracias al estímulo de la hormona luteinizante, pero después la producción de progesterona, después de las 12 semanas, pasa a ser una función de la placenta, y la placenta produce progesterona. Cambios cutáneos también vamos a ver, hiperpigmentación en la cara, el melasma que se llama, es muy típico en las señoras que están embarazadas. En los pezones va a haber una hiperpigmentación, en el periné va a estar hiperpigmentado, y va a haber también una hiperpigmentación de la línea alba. El ombligo se va a hiperpigmentar, se van a producir telangiectasias a nivel abdominal por el aumento de la circulación, y un eritema palmar en las palmas de las manos. Se puede producir un eritema, las manos están un poco ingurgitadas, y se produce a veces un edema y un hinchamiento, un edema y una hinchazón de las manos en las pacientes embarazadas. Vamos a ver los cambios que se producen en el sistema cardiovascular. Esto es bien importante. A medida que va aumentando el embarazo, vamos a ver que en el sistema cardiovascular van a haber unos parámetros que van a aumentar durante la gestación. El gasto cardíaco aumenta durante la gestación. Esto es bien importante. Ahí tenemos un cuadro. El gasto cardíaco va aumentando durante la gestación hasta el final del embarazo. Va a aumentar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va aumentando hasta el final del embarazo de unos 74, 75 latidos por minuto. Al final del embarazo va a llegar la paciente a tener unos 85, 86 latidos por minuto. El volumen sistólico también aumenta. Esto es bien importante que ustedes tomen en cuenta, porque cuando nos salimos de estos parámetros, entonces algo está pasando en la paciente. Probablemente se esté complicando con una preeclampsia, probablemente hay una anemia. Entonces, todo esto tenemos que saber, los cambios fisiológicos que se producen durante la gestación. Parámetros que disminuyen durante la gestación: la resistencia vascular periférica, va a haber una disminución, y una presión arterial media que va a disminuir más o menos entre las 21 y las 32 semanas, va a haber una disminución de esta presión arterial media, pero al final de la gestación se va a incrementar ligeramente la presión arterial media. Es bien importante para el diagnóstico de la preeclampsia. Si aumenta esta presión arterial media en parámetros fuera de lo normal, pues estamos en presencia de una preeclampsia y una complicación del embarazo. Además, se van a producir venas varicosas, esto es por la compresión uterina del retorno venoso. Se pueden producir hemorroides a nivel anal, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva en las pacientes que tienen alguna patología o algún factor de riesgo.
Aquí tenemos estos cuadros, pero esto es bien importante, va a aumentar grandemente el volumen del plasma y va a disminuir el hematocrito. Entonces decimos que en el embarazo hay una hemodilución, no es una anemia, sino es una hemodilución que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Además, por el crecimiento del útero, el corazón va a ser desplazado y se va a horizontalizar, se va a alterar su eje, el eje cardíaco, se va a horizontalizar y eso puede producir a veces complicaciones, o no complicaciones, sino dificultad en la paciente para la función cardíaca. Sistema hematológico, ¿qué va a producir qué se va a producir en la sangre? Los parámetros que van a aumentar durante la gestación son el volumen plasmático. Esto es bien importante, por eso hay una hemodilución, aumenta el volumen plasmático hasta un 50%, hay una retención de agua, esto va a condicionar un edema en la paciente, aumento de los glóbulos rojos, mayor requerimiento de hierro, es bien importante, dar nutrientes o multivitaminas con hierro a la paciente embarazada. Además puede haber un aumento de glóbulos blancos hasta 16.000. En una paciente no embarazada, si tenemos un aumento hasta 16.000 de glóbulos blancos, pues vamos a pensar directamente en una infección, puede ser una apendicitis, pero en la mujer embarazada no. Este aumento es fisiológico, aumentan los factores de coagulación, aumenta el fibrinógeno, que van a estar disminuidos en el embarazo en el sistema hematológico. La concentración de hemoglobina y hematocrito aparentemente disminuye por la hemodilución, por el aumento del volumen plasmático, van a disminuir las plaquetas, va a haber una fibrinolisis, o sea, se van a lisar las redes de fibrina y esto va a producir una disminución en la viscosidad de la sangre. Y esto mejora o favorece la perfusión placentaria. La sangre se hace menos viscosa, entonces va a haber un mejor riego sanguíneo hacia al feto. El tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina van a disminuir ligeramente y esto puede darnos como consecuencia una hipercoagulabilidad en la sangre con riesgo de una trombosis pulmonar o una embolia pulmonar. Va a haber una anemia dilucional por el aumento del plasma y aparente disminución del hematocrito y también puede haber una fatiga o un edema principalmente en los miembros inferiores. Aquí tenemos un incremento del volumen plasmático hasta en un 50%, requerimiento de hierro es bien importante durante la gestación, el requerimiento de sulfato ferroso, gluconato ferroso o fumarato ferroso que se absorbe mucho mejor en el intestino, es bien importante dar estos complementos vitamínicos a la paciente embarazada. Va a haber una alteración en la inmunidad en la paciente. Aparentemente hay un estado una inmunodeficiencia. ¿Por qué? No es una inmunodeficiencia, sino un cambio en la inmunidad en la paciente embarazada. ¿Para qué? Para no expulsar a este feto que tiene 50% de células paternas, o sea, genes paternos. Entonces, es como un cuerpo extraño, pero la placenta es tan sabia que va a hacer que la inmunidad baje en la paciente embarazada para no expulsar a este tejido extraño. Si esto nos predispone a infecciones muy frecuentes durante la gestación, esto tenemos que tomar en cuenta. Hay una hipercoagulabilidad en la sangre por aumento de los factores de coagulación, esto tienen que tomar muy en cuenta. En el sistema respiratorio, ¿qué va a pasar? ¿Qué aumenta en el sistema respiratorio? El volumen corriente, la ventilación por minuto y el consumo de oxígeno. Esto aumenta durante la gestación. ¿Por qué aumenta durante la gestación este volumen corriente, ventilación y consumo de oxígeno? Porque va a haber un aumento, una disminución de la capacidad pulmonar total, el volumen residual expiratorio y la resistencia vascular pulmonar disminuyen a consecuencia de que el diafragma va a comprimir la caja torácica en unos 4 centímetros aproximadamente y esto hace que ocurran todos estos cambios a nivel pulmonar. Ahí está, aumenta, se eleva el diafragma unos 4 centímetros
por lo tanto puede haber incluso una alcalosis respiratoria fisiológica. El sistema gastrointestinal también se altera. ¿Por qué? Porque va a haber una presión intraabdominal, va a incrementarse por el aumento del útero, va a hacer que los intestinos y el estómago se horizontalicen, sean comprimidos hacia la parte superior, la motilidad gastrointestinal va a retrasarse y el tono del esfínter esofágico inferior se altera. Esta motilidad gastrointestinal hace la paciente embarazada por efecto hormonal, por la progesterona y por esta compresión mecánica del útero, hace que la paciente embarazada tenga estreñimiento. Es bien importante evitar ese estreñimiento, tal vez darle dieta rica en fibra, o a veces se puede dar un laxante osmótico para evitar ese estreñimiento en la mamá, que de por sí, por la compresión uterina y por la disminución de la motilidad gástrica mediada por la progesterona, pues va a haber un estreñimiento fisiológico en el caso. Los intestinos se desplazan hacia arriba, va a haber una acidez. Esto es también importante porque el estómago no se va a vaciar adecuadamente después de una comida, entonces va a haber una acidez gástrica, estreñimiento, náuseas y vómitos puede haber. En el sistema renal, ¿qué pasa? A nivel, los riñones aumentan de volumen por aumento del filtrado glomerular, aproximadamente en un 50%, va a haber un flujo plasmático renal aumentado, un aclaramiento de la creatinina, la creatinina en suero va a disminuir. ¿Por qué? Porque se está eliminando por el riñón, porque por el aumento del flujo en el flujo urinario y aumento del filtrado glomerular. Entonces va a disminuir la creatinina en sangre, sí va a haber bastante creatinina en orina. Puede haber una proteinuria fisiológica y excreción de bicarbonato, que es un mecanismo compensador a una alcalosis respiratoria. Va a disminuir la creatinina sérica, eso es lo que les decía hace rato, en el embarazo máximo 0,8-0,9 miligramos por decilitro se marca en el embarazo, y si aumenta la creatinina por 1,2, que es lo normal en una paciente no embarazada, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que puede estar habiendo una alteración, alteración en la fisiología renal. ¿Sí? Entonces es bien importante tomar este parámetro de 0,8-0,9 miligramos por decilitro de creatinina, que es lo normal durante la gestación. Va a disminuir el nitrógeno ureico, va a disminuir el sodio sérico y la osmolaridad del plasma. Además, se va a producir una reabsorción de glucosa. Disminuye la reabsorción de glucosa y podemos encontrar glucosa en la orina, y esto es un parámetro para que nosotros nos demos cuenta que esta paciente puede estar desarrollando una diabetes gestacional. El embarazo, como vamos a ver enseguida, es diabetógeno. Aumenta la frecuencia urinaria nocturna, la nicturia, la incontinencia urinaria por la compresión del útero hacia la vejiga. Puede haber una hidronefrosis en el primer trimestre por compresión de los ureteros. Además, los ureteros se van a elongar por efecto de la progesterona y, como está aquí en este dibujo, se van a elongar, y esto puede producir, por el elongamiento y por la compresión del útero a los ureteros, puede producir una hidronefrosis y una infección urinaria. Es muy, muy importante la infección urinaria. La glucosuria puede ser fisiológica, se observa hasta en un 50%, pero cuando esta glucosuria es frecuente, es constante y además está muy incrementada en la orina, hay que pensar que la paciente puede estar haciendo una diabetes gestacional. El sistema endocrino y metabólico, ¿qué pasa? Va a aumentar la tasa de metabólica basal, esto es bien importante, aumentan las hormonas tiroideas, va a aumentar la intolerancia a la glucosa no va a poder ser metabolizada por la insulina, entonces esta glucosa aumenta en sangre, llega a la placenta, pasa al feto y puede producir alteraciones en
en el feto la glucosa incrementada. Por eso es bien importante saber los niveles de glucosa durante la gestación. El volumen de la hipófisis anterior aumenta, progesterona, estrógeno, prolactina van a aumentar en sangre, oxitocina, relaxina, eritropoyetina, aumentan estas hormonas y va a disminuir un poco la TSH, la hormona estimulante de tiroides, por efecto de la gonadotropina coriónica, y van a disminuir o anularse la FSH y la LH, cosa de que el ovario no funcione durante la gestación y durante la lactancia. Estos cambios, ¿qué pueden producir? Aumento de las necesidades calóricas durante la gestación, aumento del volumen de la hipófisis anterior, donde se liberan estas hormonas productoras FSH, LH, hormona luteinizante, hormona tiroidea, hormona de crecimiento, se van a producir en la hipófisis anterior, aumento del tamaño de la glándula mamaria y su sensibilidad. ¿Por qué? Porque se está produciendo leche en estas glándulas mamarias para el momento del puerperio. Una vez que nazca el niño, estas glándulas van a empezar a la producción o la eyección de leche que se va produciendo, se van preparando las mamás durante la gestación. Dolor en los ligamentos, esto es muy importante por la relaxina que se produce a nivel de la placenta, y esto va a producir un dolor en los ligamentos, principalmente en la pelvis. Entonces vamos a ver que se va a incrementar el requerimiento metabólico basal hasta en un 20%, se incrementan las demandas de calorías, por eso durante la gestación es bien importante unas dietas ricas en calorías en la paciente embarazada. En nuestro medio no se puede, somos un país muy pobre, pero por lo menos demos a la paciente embarazada multivitaminas, y estas multivitaminas que tengan estos componentes que están ahora de moda, se llama omega 3, omega, ¿sí? Son componentes de pescados. Entonces esto mejora mucho mejora las demandas calóricas de la mamá y va a producir muy buen resultado en el feto para que se vayan formando adecuadamente sus órganos, pero principalmente haya un buen neurodesarrollo. Esto es bien importante a través de estas multivitaminas. Actualmente se dan con estos omega 3 que están en las vitaminas. No, ya no el sulfato ferroso y el ácido fólico que se daban hasta hace unos meses atrás, unos años atrás, a través del Ministerio de Salud, y hay que incrementar vitaminas durante la gestación. Incremento va a haber una retención de agua por una disminución en la osmolaridad plasmática, y esto va a producir un edema en la paciente, en los miembros inferiores principalmente, pero hay que descartar muy bien que este edema no sea una consecuencia de una preeclampsia. Bien, a nivel laboratorial, vamos a ver, miren, en la paciente no embarazada y en la paciente en el tercer trimestre de embarazo, la hemoglobina en una paciente no embarazada está hasta entre 12 y 15 miligramos por decilitro, y en el tercer trimestre baja bastante la hemoglobina hasta un 9 miligramos por decilitro. Esto es bien importante saber que esta hemoglobina y el hematocrito que disminuyen durante la gestación es por una hemodilución y por el aumento de los requerimientos de hierro. Los eritrocitos, lo propio, van a disminuir a lo largo de la gestación. Los leucocitos se van a incrementar, al revés, se incrementan, ¿no? Hasta 16,000 leucocitos por mililitro vamos a tener en el embarazo, que se considera fisiológico. Los tiempos de coagulación también están disminuidos hasta el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina. La glucosa, miren que se incrementa durante la gestación. ¿Por qué? Porque el embarazo es diabetógeno, se produce una hormona en la placenta que se llama lactotropina y somatotropina, que van a incrementar los niveles de glucosa no los niveles de glucosa, no va a haber
resistencia a la insulina no va a poder metabolizar a la glucosa y esta glucosa circula en la sangre y aumentan los niveles séricos de glucosa en sangre. La creatinina va a disminuir, ahí ven los cuadros, en el cuadro disminuye al final del embarazo. El ácido úrico también se va a incrementar durante la gestación. Bien. Y los demás parámetros tienen que tomarlos ustedes en cuenta para ver que la paciente esté realizando o esté siguiendo un embarazo fisiológico, no se esté saliendo de estos parámetros, y cuando nos salimos de estos parámetros, pues entramos en complicaciones durante la gestación. Las más frecuentes pueden ser anemia durante la gestación, preeclampsia durante la gestación, un aumento del índice de la masa corporal, la paciente que esté haciéndose obesa, eso complica mucho la gestación. Una diabetes gestacional, lo propio. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos parámetros. Y finalmente, esto es la bibliografía que les voy a pasar, estas diapositivas, y esto es bien importante, ¿no? Aquí, esta es nuestra realidad, jóvenes. Esta es nuestra realidad. Los médicos no llegamos a los rincones de nuestro país, de nuestra patria, y las pacientes embarazadas están siendo valoradas por mujeres, por empíricas, que saben algo por la experiencia, pero no saben la fisiología propia de una gestación, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros hagamos un control prenatal adecuado a nuestros pacientes, sabiendo estos parámetros fisiológicos durante la gestación. Bien, ¿alguna pregunta? Si es que están todavía en sala. He dejado de compartir. ¿Dónde está mi secretaria? Ya se fue, parece. Tenía una secretaria. ¿Dónde está? ¿Barini era? No, no era Barini. Bianca. Bianca, ¿no? Tenemos 10 minutos para preguntas. Bianca. Desapareció. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Una pregunta. ¿Los antojos de la mujer embarazada se deben a un aumento de los requerimientos? Es una... al principio de la gestación, ¿no? Hay antojitos, quieren comer las paredes, quieren comer jabón, ¿sí? Son por estímulos hormonales de la placenta, ¿no? Entonces, esto hace que haya un cambio en los requerimientos nutritivos de la paciente, y a veces se da, ¿no? Hay pacientes que dicen, quiero comer locoto, comen locoto como si estuvieran comiendo una manzana, ¿sí? O comen llajua como si estuvieran comiendo una mermelada. Esos son por los cambios hormonales que se están produciendo durante la gestación, que a veces pueden ser dañinos, ¿no? Por ejemplo, comer un irritante les va a hacer una alteración a nivel gástrico, aumento del ácido clorhídrico, y van a tener una gastritis. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. En todo caso, cuando damos vitaminas, iniciamos con vitaminas con DHA. Sí, es bien importante esto. Después de las 8, 10 semanas de gestación, 12 semanas de gestación, hay que empezar con estos requerimientos multivitamínicos, pero no darle el sulfato ferroso y el ácido fólico que se den en el Ministerio de Salud, ¿no? La paciente necesita otras vitaminas, necesita omega 3, necesita esa vitamina específicamente. ¿Para qué? Para mejorar la formación y el desarrollo fetal, para mejorar o hacer que haya un buen neurodesarrollo. Esto es bien importante, jóvenes, estos niñitos que nazcan con un buen coeficiente intelectual, y eso favorece mucho omega 3, ¿sí? Entonces hay que darle hay un montón de vitaminas, pero que tengan omega 3, ¿no? DHA, el DHA es el omega 3. Es bien importante esto, ustedes que a veces dan a la vecina de lado que dice, Armandito está estudiando medicina y está en último año, debe saber, viene y le pregunta a Armando,
¿Qué vitaminas puede tomar? No le digas, Armando, tome sulfato ferroso. Eso no, eso más gastritis le va a producir. Tome, señora, Fercovit, DHA. ¿Sí? Ese Fercovit tiene hierro y tiene omega 3. Y eso le va a favorecer mucho, mucho al neurodesarrollo. La generación de aquí a 10 años van a ser más inteligentes que nosotros si hacemos eso ahora. Pero si seguimos con el sulfato ferroso, no vamos a hacer nada y las generaciones de aquí a 10 años van a seguir con el internet, con este aparatito en la mano y van a ser menos, con un intelecto menos desarrollado que el nuestro. Bien, jóvenes, yo pienso que hemos terminado, no hay ninguna otra pregunta. Aquí hay una. ¿Cómo determinar el riesgo de una madre que pueda desarrollar una preeclampsia? La presión, ¿no? La presión media, tenemos una presión arterial media, y eso es lo normal es menos de 120 la presión arterial media. Si esta presión va aumentando, entonces podemos nosotros estar detectando una preeclampsia. ¿Sí? Estar detectando una preeclampsia. Por eso es bien importante los parámetros fisiológicos. Son bien importantes que nosotros nos mantengamos en los parámetros fisiológicos. ¿Cuándo va a desarrollar una preeclampsia en una paciente? Cuando tenga un índice de masa corporal mayor a 25. Es un factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, en esta señora tenemos que nosotros parar las orejas, nos puede hacer una presión o una preeclampsia y tomarle adecuadamente la presión arterial sistólica, la diastólica y sacar la presión arterial media. Es bien importante. El índice de masa corporal también es bien importante que durante la gestación se mantenga en un índice de masa corporal menor a 25. Bien, ya hemos terminado 49. ¿Ninguna otra pregunta? Mis